Tengo otra vez acá a mi amigo Sergio Muzio, que es guionista e inteligente, que me plantea algo y me ayuda a poder hablar y responder cuestiones interesantes. Hola, Sergio. Hola Ale, ¿cómo estás? Me da una sensación como que habría que ser, o que alguien intelectual tiene más posibilidades de alcanzar su desarrollo y lograr sus metas, etcétera. Sin embargo, hay gente con escasísima formación y que sin embargo también ha podido lograrlo. ¿Qué importancia le das vos a ser un intelectual como para desarrollarte como persona? Podríamos decir que el tema que estás planteando es intelectualidad y desarrollo personal, ¿no? Podríamos Vamos, decir. vamos a desgranarlo. Pero en principio mi primera respuesta espontánea es ninguna. Es decir, no podemos pensar de ninguna manera que haya que ser intelectual para poder desarrollarse como persona. Por muchos motivos, porque hay muchísimas personas que han vivido plenamente y han desarrollado sus vidas de manera muy satisfactoria, sin ningún tipo de ayuda o de experiencia intelectual, y aparte porque está lleno de intelectuales que no lo han logrado. Es decir, la intelectualidad no es prueba de nada. Y te quiero comentar algo que estuve pensando últimamente, digamos, estos últimos años, que me parece que es un problema a resolver. Viste que nosotros tenemos un gran valor puesto en la lectura. Nosotros creemos que leer libros es muy importante y que eso te hace más inteligente, te ayuda al desarrollo personal, etc. Pero después encontrás gente muy leída y muy culta capaz de apoyar dictaduras. Es decir, hay muchos intelectuales que hacen la vista gorda con el tema de Venezuela, por ejemplo. Entonces uno diría, ¿tanto leer para terminar siendo un idiota y para avalar lo peor en el mundo humano? Por lo cual, hay que decir, la lectura no es tan relevante como queríamos, como creíamos. No hace falta leer, hace falta otra cosa que no Mm. sabemos muy bien qué es. Por supuesto, para mí la lectura sigue siendo fabulosa, adoro los libros y creo que es una vía de desarrollo de la personalidad, del pensamiento, de la inteligencia, de las narraciones, que es algo increíble. Lo que sí me parece que queda claro es que no es garantía de nada. Es más, llama la atención que la mayor parte del público de librerías es progre, es decir, tienen posiciones políticas y personales tremendamente limitadas en cuanto al desarrollo social y a la inteligencia, digamos, están muy limitados por una gran ignorancia. Entonces, es un equívoco interesante, ¿no? Yo no sé por qué pasa esto. Pero vos Bueno, ibas por otro lado, tal vez. no, yo en realidad me parece que eh, vos decías el público de las librerías. También hay que ver qué lees, ¿no? Yo creo que a veces te enamorás de un autor y decís, este es el camino a seguir, y entonces eso te da una cierta, qué sé yo, una cierta, eh, se me fue la palabra. No, pero pará, te retomo de lo que estás diciendo. Por supuesto que hay que ver qué lees. Lo que pasa es que es cierto que la mayor parte del público de librerías, o a la mayor parte del público intelectual, hablo de las carreras humanísticas, de sociología, filosofía, antropología, la mayor parte de ese mundo es progre. Es decir, determinado por una ignorancia fundamental y por una posición social y personal equívoca, descaminada. Dogmática era la palabra, Bueno, dogmática. Es bien. como que esto es así y las revoluciones populares, vos mencionaste Venezuela, las revoluciones populares se apoyan sí o sí, Sí o sí. Sí o ¿no? sí, Tiene algo que aunque, ver con, aunque sean fascistas. Y claro, eso es un universo, se supone que el mundo intelectual tendría que ser especialmente inteligente, pero vemos un mundo lleno de prejuicios, que compra buzones todo el tiempo, que repiten sin cuestionar, se la pasan hablando de pensamiento crítico, pero no cuestionan sus supuestos falsos, repiten una vez tras otra posiciones absolutamente infantiles y simples. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Es para darle una vuelta. A mí lo que me parece también señalable ahí es que hay una perspectiva respecto a la realidad
descontenta, siempre crítica, una mirada de sospecha, que cree que hay una maquinación siempre corriendo detrás de las cosas para engañarte. Es una especie de mundo bastante paranoico, es decir, muy poco logrado en términos personales, no tienen una relación inocente y firme con la realidad, no ven las cosas por sí mismos, no son consistentes, y sin embargo eso es lo que consideramos inteligente. Es bastante extraño el problema, ¿no? Sí. Bueno, creo que es eso, creo que pasa un poco por lo dogmático, ¿no? Llega un momento donde te enamorás de un autor o de dos autores y qué sé yo, y todo pasa por ahí, y todo pasa por ahí. Y creo que suspendés de alguna forma el análisis necesario que viene de todo eso, de lo que podés nutrirte. Cada nuevo autor, Europa Oriental, Corea, de donde venga, que tiene prestigio en el nivel intelectual, lo gana desplegando una nueva imagen de desconsuelo, de catástrofe, de observación crítica del sistema, anticapitalista, generador de demonios falsos. Es como que hubiera una especie de necesidad permanente en el público intelectual más abundante, no digo por supuesto que todo sea así, de encontrar argumentos para tener una posición de rechazo frente a la existencia, de rechazo frente a la realidad. Y esto parece meritorio. ¿Cómo voy a estar a favor de este mundo? Lo que pasa es que es ignorancia pura, porque el mundo es un quilombo de pleno derecho, lo fue siempre. Ha habido de todas maneras evolución. El sistema capitalista es el que más cosas ha logrado en cuanto a desarrollo y a eliminación de la pobreza y logros de salud, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que vayamos a la perfección, porque la perfección es imposible, pero no entender esto es no entender lo fundamental, es no tener inteligencia. Y sin embargo, cada tanto aparece una nueva figura que nos regala un nuevo escenario de desencanto, de sospecha, y qué interesante, porque ahora podemos ver cómo está todo mal y es todo mentira de una nueva manera. Para mí esa es una beta ignorante y superficial. Pero bueno, la cosa sucede así. Pero vos creo que tenías también en mente una relación entre el desarrollo propio de la persona y la función del pensamiento. Sí, yo lo que, bueno, personalmente también, hay muchas cosas que también reconozco que las he sacado de libros, o sea, cuestiones de vivir que las he sacado de libros. Entonces, me parece que está bueno porque no sé si las hubiera encontrado en otro lado. Eh, y eso tiene que ver primero por un gusto de la lectura y después porque algunos autores realmente, visto, decís, chau, mirá lo que piensa este tipo y lo pones en práctica y funciona. Eh, Yo siempre hablando de... no podría estar más de acuerdo con vos, digamos, mi experiencia también fue esa. El pensamiento es un recurso, para mí fue un recurso fundamental, puede serlo, no lo es para todos, no es necesario, ya lo dijimos al principio de la charla. Una persona puede desarrollarse perfectamente sin intelectualidad, sin tal vez pensamiento consciente, haciendo su camino y siendo capaz de enfrentar las cosas que le toca enfrentar. Pero es cierto que el recurso del pensamiento también funciona y hay un pensamiento estratégico que para muchos es muy valioso, en donde uno llega a ver con claridad ciertas cosas que le permiten avanzar más en su construcción personal, ¿no? Mira, una cosa que sería medio un resumen de esto. Eh, Carlos Castaneda, en su primer libro de Las enseñanzas de Don Juan, hay un montón de pensamiento brillante ahí. Sin embargo, el brujo le dice, no, pero no tenés que pensar, tenés que hacer. Tenés que vivir como un guerrero y el guerrero hace. Entonces, hablamos lindo y no estamos de acuerdo. Bueno, ahora sé. Me parece que estás señalando un punto también muy importante. Por un lado, hay ideas, volvemos un poco a lo anterior, hay ideas que tienen efecto liberador, ¿no? Uno se da cuenta de algo y se siente más capaz y avanza, ¿no? Puede algo que antes no podía porque entendió, porque le dio una vuelta. Ideas que tienen efecto liberador. Y por otro lado, lo que estás señalando, que me parece que es un ingrediente infaltable en un pensamiento de calidad, en un pensamiento valioso, el pensamiento tiene que saber de su propio límite. Todas las teorías que a mí más me interesan
el pensamiento de Nietzsche, el psicoanálisis, el Zen, incluso Castaneda, que en su momento me cautivó y a quien conocí, todos son pensamientos que encuentran un límite para el pensar, que dicen, bueno, es muy valioso entender, pero hay un más allá de la comprensión. El pensamiento no puede llegar al final de la cuestión, porque no hay final de la cuestión por la vía de la conciencia, porque hay una experiencia que uno tiene que realizar, que es vivir su propia vida, y no se trata de obtener respuestas últimas. No hay respuestas últimas, no hay realidad última. Hay un quilombo eterno, permanente, en el cual uno interviene dando forma. En vez de quejarse de, ay, esto no se entiende, qué mundo confuso, hacete cargo de la vida, la existencia es así, difícil, confusa, rara, y vos tenés que encontrar ahí tu lugar y lograr la consistencia que te permita hacer eso. ¿No? Perfecto, para mí está totalmente contestado. Bueno, buenísimo. Nuevamente, gracias, Sergio. Vamos a seguir No, gracias. charlando. Gracias a vos, Ale.